Continuamos con esta interesante charla con Milena Calderón de Escalón. Milena, no solo es política, obviamente es una mujer de familia, es una madre, pero también obviamente como parlamentaria, ¿cómo piensa usted seguir ayudando a la familia salvadoreña? Bueno, trabajando desde la Asamblea Legislativa, legislando en cosas que son necesarias para darle respuesta a la gente, sobre todo a la gente más vulnerable. Uno de mis compromisos que en este periodo legislativo me he impuesto para ofrecérselo al pueblo salvadoreño es el hecho, y sobre todo a las mujeres santanecas, es el hecho de que la mujer jefa de hogar, fíjate que en este momento no tiene la oportunidad de comprar casa. La mujer jefa de hogar sola. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Social de la Vivienda, para poderle dar casa, necesita 2 salarios mínimos. ¿De dónde una mujer sola, con sus hijos pequeños, puede tener dos salarios mínimos? Entonces hay que reformar la ley del Fondo Social de la Vivienda, y mi tesis es de que se le puede dar cuotas bajas y poner una cuota alta al final, que pueda ser renegociable o que pueda ya ser pagada por la madre y el hijo que ya tendrá más de 20 años. Ya entró a apoyar. Así es. Entonces yo creo que esas son cosas sencillas, pero que van a darle una gran solución a miles y miles de mujeres jefas de hogar que en este momento no tienen la oportunidad. Entonces, cuando dicen vamos a dar casas, pero se necesita para comprarlas 2 salarios mínimos, tú estás dejando fuera a toda esa gran cantidad de personas que no tienen los recursos necesarios y que necesitan criar a sus hijos y educarlos en un mejor ambiente. Fortalecer, ¿verdad?, a esa familia. Entonces aunque estás no tenga ayudando. Pareja. Por eso es que sabio unas palabras que dijo un famoso pedagogo norteamericano, que educar a una mujer es educar a una familia, porque transmite a sus hijos lo que ella ha aprendido. Entonces, si ella tiene la oportunidad de poder comprar su casa con un salario mínimo, va a poderle dar una mejor calidad de vida a sus hijos. Su familia. Bien, Milena, y hablando de trabajo, tenemos la oportunidad ahora de presentar unas preguntas que la ciudadanía le hace a nuestra entrevistada en esta noche, precisamente hablando de ese trabajo que usted ha desarrollado y va a seguir desarrollando. Sí. Veamos la primera pregunta. Doña Milena, ¿usted podría promover el aumento de los salarios? Porque están bastante bajos. Bueno, yo creo que en este momento de crisis que está viviendo el país se necesita, todos hemos sentido el impacto de la crisis en el bolsillo, sobre todo por el alto costo de la vida. Ahora ha aumentado tanto la vida que los trabajadores necesitan, pero también tenemos que pensar que si hay o no los recursos necesarios, porque no podemos ofrecer algo que no tenemos. Y en ese sentido decirle a los trabajadores que si hay oportunidad de poder, con esos oportunidad que puedan haber de mayor recaudación fiscal, poder tener la oportunidad de que a los empleados poderles subir el salario, yo sería la primera en hacerlo. Pero una cosa con los trabajadores del país, porque yo soy una trabajadora más. Claro. Todos cotizamos, los que trabajamos, cotizamos a las AFP, por ejemplo. Y los que trabajamos y cotizamos a las AFP, en este momento estamos financiando al gobierno, los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una ley que obliga a las AFP a vender los certificados de inversión, a comprarle más bien los títulos valores al gobierno. Pero esos títulos valores tienen, al comprárselo, una rentabilidad. Y la rentabilidad en este momento es muy baja. Y el problema es que el poder adquisitivo, y quizás por ese lado va la pregunta del ciudadano, que no le está alcanzando. Claro. El poder adquisitivo Entonces, está muy bajo. Todo eso que te cuento es en deterioro del trabajador. Y tenemos que corregirlo, porque no es que porque se lo hayan inventado, es porque así dice la ley, porque se hizo en un momento que no había esta crisis financiera mundial. Claro. Pero ahora cuando tú ves que el LIBOR ha bajado,
entonces, y está calculado el interés sobre el LIBOR, entonces estás dándole un interés que a la larga, cuando usted se venga a jubilar, va a jubilarse con menor porcentaje del que se jubilaron los anteriores. Entonces tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar el dinero de los trabajadores. Pero sí yo estoy convencida que el trabajador ahora necesita más fondos. Más apoyo. ¿Por qué? Porque el alto costo de la vida le está impactando el bolsillo a la familia salvadoreña. Claro. Milena, vamos a conocer la segunda pregunta de otro ciudadano. Doña Milena, ¿hay una posibilidad que rebajen los impuestos? ¿Sí o no? Fíjate que si la señora era de Santana, yo soy la primera en decir que fue un error del gobierno municipal del FMLN haber aumentado los impuestos de la manera que los aumentaron en Santa Ana, porque eso ha impactado enormemente y muchas empresas que estaban en Santa Ana se han ido de Santa Ana porque el impuesto que subieron fue tremendamente alto. Es más, ahora están viendo cómo bajan esos impuestos porque está demasiado alto. Así que yo creo que en un momento difícil que pasa nuestro país, por el problema económico que está viviendo, por el alto costo de la vida, porque no hay medicamentos en los hospitales, porque la educación no está con la calidad que debería de tener, nosotros debemos de poner de nuestra parte todos para poder sacar adelante esa problemática que está viviendo la familia salvadoreña. Y por eso uno de mis compromisos también es trabajar para que se puedan dar las normas necesarias para que en el país haya una mejor calidad de educación. Porque si no tenemos esa calidad de educación, nuestra gente no va a poder tener más salarios mejores para tener una mejor calidad de vida. Así que tenemos que hacer que la educación tenga una mejor calidad y por esa razón creemos que también debe de tener no solamente la parte de calidad, sino que también ver el entorno donde estudian los niños. Claro. En Santa Ana hay escuelas en situaciones precarias que tenemos que ver cómo arreglar esas escuelas. Y creemos que a través de la Asamblea Legislativa, a través del presupuesto, cuando ya tengamos un número mayor, como Arena, vamos a hacer como oposición poder obtener más recursos para que esa problemática que está viviendo las escuelas de Santa Ana se le puedan corregir con fondos que vayan destinados específicamente a corregir ese problema que está viviendo las escuelas en mi departamento de Santa Ana. Cómo no. Se ha mencionado ya dos puntos muy interesantes, la familia, específicamente mujeres solas, la educación. O sea, vamos ahí ya tocando varios puntos importantes que obviamente hay que ir mejorando. Tenemos una pregunta más. Ok, doña Milena, quería saber cuáles son las líneas que usted tiene propuestas para su nuevo periodo en beneficio del pueblo salvadoreño. Pues yo le quisiera decir al señor que su pregunta es muy importante porque me da la oportunidad de decir que una de nuestras propuestas, nosotros tenemos toda una plataforma legislativa que hemos ofrecido que tiene que ver con la seguridad. El país no puede seguir en la crisis de seguridad que hay en estos momentos. Esta tarde, cuando salía de mi casa, a 2 cuadras de mi casa, estaba toda la autoridad porque había una persona que había sido asesinada por un balazo de una persona que llegó, lo mató y se fue. Entonces, cuando tú ves esa violencia tan grande que estamos viviendo, esa delincuencia, esas extorsiones, cuando vemos la gente que se está yendo porque la extorsionan, entonces esa inseguridad que está viviendo el país, tenemos que poner de nuestra parte y creemos que desde la Asamblea Legislativa tenemos que trabajar para hacer escuelas seguras, para darle al transporte, el transporte de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué te digo yo esto que voy a ser representante nuevamente del pueblo santaneco?
porque muchas personas, miles de personas que trabajan en San Salvador, viven en Santa Ana y usan el transporte público y tienen que venir a San Salvador en el transporte público. Arriesgándose y ahí a muchas son cosas. extorsionadas o ahí les roban o ahí las maltratan. Entonces tenemos que buscar que el transporte sea seguro y eso se puede hacer con normativa que sea dada desde la Asamblea Legislativa. Entonces necesitamos trabajar sobre seguridad y uno de los puntos que no me puedo quedar callada porque yo estoy de la rama de salud desde el momento que me gradué en laboratorio clínico y me especialicé en hematología y uno de mis grandes profesores que siempre, ojalá me esté viendo, el doctor Sancho Colombani, un hematólogo de gran prestigio que tuve el honor de estar siempre cerca de él y que le aprendí mucho y que trabajé mucho con él. Entonces, no podemos seguir teniendo los hospitales y las unidades de salud sin medicamentos. Porque en este momento, bueno, yo quiero contarles que en Navidad tuve una cena con promotores de salud, que los invité a tener un convivio porque era la Navidad. Y nos contaban, hay muchos de ellos que solo les dan una tira de acetaminofén para ir a visitar a la familia. Entonces, cuando tú ves que esta gente solo lleva acetaminofén y cuando los médicos en las unidades de salud no tienen los medicamentos adecuados para darle a la gente, tenemos desde la Asamblea que buscar la solución para poner más recursos destinados específicamente a la compra de medicamentos. Para los más vulnerables. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a continuar en un momento conversando con Milena Calderón de Escalón.